Muy buenos días. El día de hoy vamos a analizar qué es la ecuación fundamental de la contabilidad. Es una base muy importante para todos los que estamos estudiando contabilidad. Vamos adelante. La ecuación fundamental de la contabilidad, algunos le llaman también ecuación contable, decimos que la ecuación de la contabilidad es uno de los conceptos fundamentales en contabilidad, siendo la base sobre la que se sustenta el sistema contable, la partida doble. Algunos autores utilizan también los términos ecuación de balance, ecuación contable, ecuación fundamental, ecuación de situación, ecuación básica, ecuación de las cuentas reales o ecuación de las cuentas patrimoniales. Cualquiera de estos términos es bien utilizado. En nuestro caso se denomina ecuación fundamental de la contabilidad. ¿Y qué es esta ecuación? Es la suma del valor de las cuentas del activo. Deberá ser igual a la suma del valor de las cuentas del pasivo más la suma del valor de las cuentas de patrimonio o capital o fondos propios. Parece complicada esta definición, ¿no? Pero no lo es, veremos. La ecuación fundamental de la contabilidad está dada por tres elementos. Primeramente es por el activo, que tiene que ser igual al pasivo más el patrimonio. Entonces se convierte en una ecuación donde tenemos tres elementos, el activo, el pasivo y el patrimonio. Y entre estas tiene que haber una igualdad. Algunos por eso lo llaman ecuación de balance, porque estos elementos se utilizan en el balance. Continuamos con la ecuación fundamental de la contabilidad. Tenemos lo que es el activo, el pasivo y el patrimonio. Veremos qué es el activo. Conocemos por activo al conjunto de bienes, derechos y o valores que posee una entidad. Dichos bienes tienen un valor económico expresado en términos monetarios. Ejemplo, podemos hablar de dinero, vehículos, edificios, valores, muebles, terrenos, letras por cobrar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en resumidas cuentas, ¿qué será el activo para nosotros? Es todo lo que posee la empresa. Son todo lo que tenemos en la empresa. El pasivo, ¿qué será el pasivo? Un pasivo es una obligación presente de la empresa. También la conocemos como el conjunto de deudas y obligaciones a terceras personas pendientes de pago a una fecha determinada. El pasivo, como lo dice aquí, son nuestras deudas de la empresa. Todo lo que debemos está englobado en lo que es las cuentas de pasivo. Como por ejemplo utilizar las cuentas de hipotecas, letras por pagar, cuentas por pagar, proveedores, etc. Entonces todos estos serán nuestras cuentas de pasivo. El pasivo es todo lo que la empresa debe a otras personas. Y por último veremos qué es el patrimonio. El patrimonio o el capital representa la inversión efectuada por el propietario o socios que conforman la empresa y representa en todo momento la diferencia entre el activo y el pasivo. Capital. Ejemplo. Tenemos el capital, resultados del periodo. Esto puede ser utilidad o pérdida. Entonces, ¿qué es el patrimonio para nosotros? También representa una deuda, pero una deuda con el propietario de la empresa, con los aportes que realizan los socios. Entonces, el patrimonio será contemplado de esta forma. Y la suma de los tres elementos, el activo más el pasivo menos el patrimonio, nos va a dar lo que es la ecuación fundamental de la contabilidad. Posteriormente haremos ejercicios de cómo se aplica esta ecuación en los balances iniciales. Ley de la partida doble. Es otra de las leyes que rigen al manejo de la contabilidad. Fíjense que la contabilidad es bastante complicada, pero lo estamos resumiendo para que ustedes puedan entender de la forma más fácil posible. Como Einstein lo dijo, hazlo fácil, hazlo sencillo. Los principios fundamentales en que se sustenta la partida doble son los siguientes.
No hay deudor sin acreedor, ni acreedor sin deudor. El que recibe es un deudor y el que entrega es un acreedor. Todo lo que se recibe se debita y todo lo que se entrega se acredita. El total del debe o débitos debe ser igual al total del haber créditos. En las cuentas se registran partidas de una misma naturaleza. Todo concepto que se debita por una cuenta debe acreditarse por la cuenta o viceversa. Las pérdidas se debitan y las ganancias se acreditan. Se debitan las cuentas que representan un aumento del activo, una disminución del pasivo y una disminución del patrimonio neto. Se acreditan las cuentas que representan una disminución del activo, un aumento del pasivo y un aumento del patrimonio neto, ganancias. Fíjense que parece complicado entender toda esta situación, pero nosotros lo vamos a hacer más sencillo con este esquema. Acá tenemos lo que es la partida doble. La partida doble está constituida por dos elementos, lo que es el debe y lo que es el haber. Dos elementos que nos ayudan a realizar nuestros asientos contables. En el debe se registra todo lo que recibe una empresa o una cuenta. Entonces acá todo lo que ingresa se anota en el debe. En el haber se registra todo lo que se entrega una empresa o una cuenta. Fíjense que aquí está en el debe se anota lo que se recibe y en el haber se anota lo que se entrega. En el anterior enunciado decíamos varios elementos. Todo está resumido acá. Cuando se recibe algún elemento se llama débito. Cuando se entrega se llama crédito. Cuando se recibe se carga. Cuando se entrega se abona. Al final, la suma de este elemento vamos a tener un saldo deudor. Al final de la suma del haber vamos a tener un saldo acreedor. Todo se resume en nuestros elementos, que vamos a aplicar posteriormente cuando hagamos asientos contables. Otro elemento que es muy importante para la elaboración o llevar adelante lo que es la contabilidad es la ley del movimiento de cuentas. La ley del movimiento de cuentas es el pilar fundamental para practicar registros contables, puesto que sin este preciado instrumento no sería fácil efectuar los registros. Para lo cual tenemos los siguientes enunciados. Activo que aumenta se carga. Justamente veíamos en el anterior esquema eso. Activo que disminuye se abona en el haber. Pasivo y o patrimonio que disminuye se carga. Pasivo y o patrimonio que aumenta se abona. A ver, los gastos o egresos que aumentan se cargan, que va al debe. Los gastos o egresos que disminuyen se abona, que va al haber. Costos que aumentan se cargan al debe, costos que disminuyen se abonan al haber. Ingreso que disminuye se carga al debe, ingreso que aumenta se abona al haber. Todo se resume en este cuadro. Todo lo que hemos visto hasta ahora se resume en este cuadro. A esto le llamamos la Ley General del Movimiento de Cuentas, en lo cual decimos el activo, todo activo que aumenta se anota en el debe. Fíjense que esta es la columna del debe y esta es la columna del haber, como habíamos visto anteriormente. Entonces, todo activo que aumenta se anota en el debe. Todo activo que disminuye se anota en el haber. Entonces decimos, ejemplo, caja. Caja es un activo. Cuando ingresa dinero, se anota en el debe. Cuando sale dinero, se anota en el haber. O cuando disminuye el dinero. El pasivo tiene el mismo tratamiento que el patrimonio. El pasivo hemos dicho que son nuestras deudas. Pasivo que disminuye se anota en el debe. Pasivo que aumenta se anota en el haber. Ejemplo, tomaremos unas hipotecas. Las hipotecas, nosotros pagamos nuestra deuda al banco, mientras cuando pagamos nuestra deuda al banco está disminuyendo, por lo tanto vamos a anotar en la columna del debe. Por el contrario, si esta hipoteca nos prestamos dinero y se genera, entonces está aumentando. Entonces cuando aumenta se nota en el haber.
Por otro lado, el ingreso. El ingreso generalmente aumenta, muy rara vez disminuye, pero el ingreso que aumenta, en este caso ventas se anota en el haber, es cuando aumenta. Pero cuando disminuye se anota en el debe. Entonces es muy raro ver, pero ocurre en algunas ocasiones que los ingresos disminuyen. Pero generalmente no ocurre esto. El ingreso generalmente aumenta. Y lo mismo pasa con nuestro gasto o con nuestro egreso. Egreso que aumenta, va a aumentar. Ejemplo, ponemos el pago de servicios básicos. Entonces, cuando aumenta, se va a anotar en el debe. Y el gasto, cuando disminuye, que ocurre muy pocas veces, se anota en el haber. Entonces, este dato que disminuye rara vez se lo ve. Si nosotros conocemos estos elementos, que es bien sencillo, son 4 elementos que tenemos que recordar: activo, pasivo y patrimonio, ingreso, gasto o egreso. Conocemos este movimiento de cuentas, no vamos a tener ninguna dificultad al momento de realizar nuestros asientos contables y asignar nuestras cuentas a un debe o un haber, a un cargo o un abono, a un débito o un crédito. Muchas gracias, espero que les haya servido. Nos vemos en la siguiente clase.